¿Cómo están? Nos da mucho gusto en saludar también a nuestros hermanos en Chalco, en Ecatepec, en Iztacalco, todos unánimes juntos en el nombre de Jesús, en su presencia estamos y vamos a continuar leyendo nuestra palabra, vamos a continuar estudiándola en estos principios y estos mandamientos que Dios le dio a su pueblo en los 10 mandamientos. Y para ello te voy a pedir de favor si puedes abrir la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Y si ya lo tienes, por favor, indícamelo con un amén. Éxodo 20, 13 es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y ahí viene el sexto mandamiento y dice, no matarás. Es un versículo que solamente tiene 2 palabras y esas 2 palabras tienen un gran significado espiritual, como lo vamos a ver en esta charla. No matarás. A partir del versículo 13 que viene el sexto mandamiento, hoy vamos a ver el sexto mandamiento, el número 6, 7, 8, 9 y 10, esos 5 mandamientos empiezan con un no, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Y sabes, esos 5 mandamientos, como lo veíamos la semana pasada, los 4 primeros fueron acerca de nuestra relación con nuestro Dios, esa prioridad que debemos tener en nuestra vida, que debe ser Dios primero, el ser fieles a Dios, el tener respeto por lo sagrado, por lo santo. Y también hablábamos acerca de ese día de reposo para buscar a Dios y para tener una unidad familiar. Después, en la semana pasada veíamos una transición donde Dios nos enseña a honrar a las autoridades, empezando por la primera autoridad que tenemos en nuestras vidas, que son nuestros padres. Y esa transición nos lleva también a encontrarnos con Dios, porque aquella persona que es instruida, como lo veíamos la semana pasada, es instruida en respeto a la autoridad, es muy fácil que se someta a la autoridad de Dios y a sus palabras. Y entonces son personas que tienen al tiempo que llega la salvación a sus vidas de una manera muy rápida, de una manera muy favorable, tienen ellos la bendición de Dios porque aprenden a obedecer los mandamientos. Esas personas como el centurión, lo veíamos la semana pasada, que estaban educados, que sabían lo que la autoridad significa, muy fácilmente se vuelven tremendos varones y mujeres de fe. Por eso debemos educar a nuestros hijos en la honra a los padres, para que aprendiendo a honrar a sus padres, cuando tengan ese encuentro con la presencia de Dios, también sepan honrar y respetar y obedecer las leyes y los mandamientos de su Padre Celestial. A partir del sexto mandamiento nos habla de nuestra convivencia en esta tierra y de nuestra convivencia con los prójimos. Y, ¿sabes, hermano? El principio bíblico de los siguientes 5 mandamientos, desde el sexto hasta el 10º, el siguiente, el principio es el mismo. Y para ello le voy a pedir de favor, si puede usted abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Y cuando usted lo tenga, por favor, indíquemelo con un amén. Romanos capítulo 13, versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces,
hemos estado hablando de que cada mandamiento tiene un principio bíblico, un principio espiritual de bendición. No es Dios queriendo gobernar la vida de una persona, sino es Dios aconsejando a un hijo amado para que mantenga la libertad que por gracia ha recibido del Espíritu de Dios y del Señor Jesucristo. Pero en especial podemos darnos cuenta que estos 5 mandamientos tienen algo en común, están basados en el amor al prójimo. Así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, 2 son los grandes mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y el segundo es semejante, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, los 4 primeros mandamientos se resumen en amar a Dios con todo nuestro ser, en primer lugar, por sobre todas las cosas, y los 6 segundos se resumen en amar al prójimo como a uno mismo. En especial estos últimos 5 mandamientos, como lo dice aquí Romanos: el que ama al prójimo ha cumplido la ley: no adulterar, no matar, no mentir, no codiciar, no robar. Son uno solo, es un resumen. Ama al prójimo, porque termina diciendo, el que ama al prójimo no le hace mal. ¿Cómo una persona puede decir yo amo al prójimo y robarle? O como nos dice el mandamiento número 6, ¿cómo una persona podría decir yo amo al prójimo y le asesina? ¿De acuerdo? Entonces, sabemos nosotros que como principio de cada uno de los próximos mandamientos vamos a tener el amor. Sin embargo, cada uno de los diferentes 5 mandamientos que vamos a ver de aquí en adelante tienen una interpretación específica de ese amor, cómo debemos interpretarlo en nuestras propias vidas. Y por eso el Señor, hoy vamos a ver este 6º mandamiento: no matarás, no matarás. ¿De acuerdo? Existen, hermano, antes de empezar quiero hablar esto, existen 2 palabras en los idiomas, también en el idioma español, para los diferentes tipos de muerte, ¿sí? o de quitar la vida. Uno de ellos es el homicidio. El homicidio también se le llama asesinato. Es cuando una persona sin ningún derecho y sin ninguna autoridad le quita la vida a otro. Ese es el pecado del cual habla la Biblia. Pero yo quiero decirle que si un policía, si un soldado, defendiendo a su nación, defendiendo a la ciudadanía, tiene que accionar un arma para defenderlo, para cumplir con sus órdenes, para cumplir con la ley, para cumplir con las ordenanzas, esa persona no está incumpliendo el 6º mandamiento. Inclusive dentro de la ley que recibió Moisés había pena de muerte cuando alguien incumplía alguno de esos 4 mandamientos, como ya lo habíamos nosotros visto. Había 4 causales de pena de muerte. Y la persona entonces que ejecutaba esa sentencia en sí estaba recibiendo una orden directamente de la ley de Dios para ejecutar esa sentencia. Es decir, esa persona no estaba cometiendo un homicidio. Esa persona, por ordenanza de la justicia, estaba quitándole la vida a otro. Ese no es el incumplimiento del mandamiento. Entonces, si un policía, por ejemplo, está en medio de un asalto y hay unas personas disparando y están hiriendo a la ciudadanía, y ese policía en cumplimiento de su deber le quita la vida a un homicida, le quita la vida a una persona que está asesinando a otros, esa persona no incumple el mandamiento. ¿Por qué? Porque no es un homicidio. Esa persona sí tiene la autoridad para hacerlo y esa persona sí tiene la orden de la ley, está haciéndolo bajo el derecho y bajo la justicia. Un soldado que está defendiendo a su nación, un policía que está defendiendo a la ciudadanía, esa persona al accionar un arma y quitarle la vida a un delincuente o a un enemigo, no está haciendo un incumplimiento del mandamiento. Y al contrario, nosotros debemos aprender a honrar a aquellas personas que están puestos en autoridad para traer justicia y para traer paz
a nuestras naciones. Si nosotros honramos, de acuerdo a aquellas personas que arriesgan sus propias vidas para defender las nuestras, esos policías, ese ejército nacional de nuestro país, ese ejército mexicano, que arriesgan sus vidas para proteger a la ciudadanía, nosotros les honramos y sabemos que ellos están haciendo un servicio a la nación. ¿De acuerdo? Pero cuando la palabra de Dios habla acerca de no matar, la palabra que usa es homicidio o asesinato. Que ese es cuando una persona sin derecho alguno, sin autoridad alguna, le quita la vida a otra persona. Ese es el asesinato, ese es el homicidio. Pero, ¿sabes una cosa, hermano? Como pastores, la realidad es que no estamos muy preocupados por que el incumplimiento de este mandamiento en la iglesia en sí, que existan personas homicidas dentro de la iglesia. Sabemos que unos poquitos, llegaron del mundo habiendo cometido homicidios, pero el Señor los ha santificado, el Señor los ha limpiado con su sangre, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y esos varones y mujeres que quizá Dios los sacó de ese pecado han estado ya en los caminos del Señor, y esa es una vida pasada que no regresará jamás. Sin embargo, hermano, dentro de la palabra de Dios se nos enseña que igual de pecado es el sentimiento que produce el asesinato. Detrás de un homicidio siempre está el odio, siempre está la envidia. Cuando una persona asesina a otro es porque tiene odio en su corazón. Y el odio, hermano, es igual de pecado que el homicidio. Y yo le quiero pedir, por favor, que ahí donde está en Romanos, pueda ir más adelante su Biblia, casi al final del Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a ver que el odio, el aborrecer a los demás, a los hermanos, es igual de pecado que el asesinato. Y si ya lo tiene usted, indíquemelo con un amén, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nos damos cuenta, hermano, nos está diciendo la palabra de Dios, no es necesario tener que accionar una pistola o clavarle un cuchillo a una persona, quitarle la vida a alguien para ser un homicida. Desde aquel que aborrece a su hermano, desde aquel que tiene odio en su corazón en contra de otra persona, ese ya tiene el pecado de homicidio. Ese ya es homicida. Y la palabra de Dios es fiel y es tajante cuando dice: ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquella persona que tiene el corazón lleno de odios y de resentimientos, aquella persona que no puede dejar de hablar mal de aquella persona que le defraudó, que le hirió, y que cualquier cosita se menciona su nombre y hasta le cambia el semblante y empieza a decir de cosas, esa persona es un homicida, lo dice la palabra de Dios. Y mientras esté en esa condición no tiene vida eterna. Está separado de la gloriosa gracia de nuestro Señor, no está viviendo en el reino de los cielos. Ese sentimiento que está en su corazón le está afectando para disfrutar la vida abundante que hay en Cristo Jesús. Lo está sacando de la voluntad de Dios. El que aborrece a su hermano es homicida. Y entonces, hermano, ya como pastores podemos nosotros decir, bueno, este pecado de homicidio, entonces sí es algo que tenemos que ministrar, aunque no estamos muy preocupados de que dentro de nuestra congregación pudiera haber alguien que quitara la vida, pero sin embargo, sí sabemos, sí podemos saber que podemos nosotros ver entre nosotros en algún momento dado el homicidio llamado odio. El odio en el corazón, la amargura, el resentimiento, que la Biblia lo dice, es también un homicidio. Por eso el principio, hermano, aunque sabemos es el amor, en esta ocasión
el principio, y así se llama esta conferencia, el principio es amor, perdón y gracia. Amor, perdón y gracia. Mandamiento número 6. Amor, perdón y gracia. ¿Sabes, hermano? Todo el odio, todo el resentimiento siempre inicia con un enojo. Cuando una persona te lastima, cuando una persona te hiere, cuando una persona te defrauda, te produce enojo. Cuando alguien no cumple tus expectativas, te produce enojo en el corazón. Y enojarse no es pecado, y te lo voy a decir en la Biblia. Ahí donde estás en Primera de Juan, regrésate un poquito al libro de los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 26. Si en algún momento usted no es muy bueno para llegar ahí a la Biblia, anote el versículo en sus apuntes y escuche la lectura con atención para que no le agarre a usted moviéndole la Biblia y ni lea ni escuche. Entonces, si no llega al versículo y lo empiezo yo a leer, pues ya déjelo de buscar y mejor escúchelo para que no pierda el mensaje. Entonces, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Primeras palabras, dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, te puedes enojar, pero lo importante es lo que haces con ese enojo. Ese enojo se puede convertir en pecado. ¿Cómo es que el enojo se convierte en el pecado del odio? Aquí mismo la palabra de Dios lo dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dos cosas que hacen que nuestro enojo se convierta en odio. Dejar pasar el tiempo y dejas que ese enojo se quede ahí cocinando y empiezan tus pensamientos a dejarlo ahí y darle lugar al diablo. Entonces viene el diablo y te dice, ¿cómo es posible que te hayan hecho eso? ¿Cómo es posible que tú eres tan bueno y sin embargo ellos te hayan hecho eso? ¡Qué impresionante! Tú no te merecías eso. Ahí está el diablo. Y el diablo, dejándolo obrar en nuestro corazón, produce que ese enojo se convierta en un pecado tremendo de odio. Entonces la palabra de Dios dice, airaos, pero que no se convierta ese enojo en pecado. No dejes que pase el tiempo, que no dejes que se ponga siquiera el sol, ni siquiera un día debe de dejar pasar el enojo en el corazón. No le des lugar al diablo en tu corazón. ¿De acuerdo? La palabra de Dios hoy nos dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, lo que hacemos con el enojo es lo importante. Cualquiera de nosotros en algún momento se puede sentir ofendido, se puede sentir defraudado, se puede sentir que no le cumplieron con algún compromiso y enojarse. Pero lo que nosotros hacemos después del enojo es lo que depende si salimos de la ley de Dios, si salimos de la gracia de Dios o si nos mantenemos en la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuáles son? Siempre hemos dicho, entonces, ya vimos, el principio bíblico es amor, perdón y gracia. No lo he explicado todavía. Amor, perdón y gracia. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Y ahorita le va a quedar muy claro por qué es amor, perdón y gracia el principio espiritual de bendición. Amor, perdón y gracia. Espéreme un minuto, lo va a entender muy bien. Dice entonces, el segundo punto que hemos visto en estas charlas es, ¿qué pasa si incumplimos con este mandamiento? ¿Qué pasa si dejo que el enojo, a través del tiempo, de mis pensamientos, de darle lugar al diablo, de empezarlo a platicar muchas veces? Por eso dice la palabra de Dios que la raíz de amargura contamina. Empiezas a platicarlo y empiezas a contarle lo que te hicieron a tu familia, a tu esposa, y le empiezas a contar lo que te hicieron, y lo único que estás haciendo es avivando el odio y dejándole lugar al diablo para que el enojo se transforme en un tremendo pecado.
Cuidado, hermanos. Cuidado, esa es la consecuencia del incumplimiento. Ese es el que llega a aborrecer a su hermano y se convierte en homicida. Es tremendo, es tremendo. ¿Qué está causando en ti el enojo? El enojo, estás dejando que pase el tiempo. El enojo, estás dejando que el diablo, que es astuto para destruir al que se deja, haga crecer ese enojo a través de tus pensamientos, de tus pláticas. Y ese enojo se está transformando en odio. Y cuando ese enojo se transforma en odio, hermano, ¿sabes una cosa? Una persona que odia no puede perdonar. Una persona para poder perdonar necesita amar. Inclusive el Señor nos dijo, ama a los que te persiguen, ama a los que te vituperan, a los que te molestan. Ama a tus enemigos, dice el Señor. Pero se necesita amor para poder perdonar. Si la persona está llena de odios, entonces es imposible perdonar. Le voy a leer un versículo, usted nomás anótelo. Está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos, mejor búsquelo, vámonos todos allá. Hebreos capítulo 12, versículo 14, y lo voy a esperar para que lo tenga. Entonces, fíjese el camino de destrucción que tiene Satanás para los que se alejan de la voluntad de Dios. Hay un enojo, cualquier razón, y ahí cualquiera de nosotros puede enojarse en algún momento en su vida. Pero ¿qué hacemos con el enojo? Dejamos que pase el tiempo, dejamos que Satanás lugar en nuestro corazón y pensamientos, pláticas. Y entonces ese enojo se convierte en odio, ese odio se convierte en falta de perdón y es gravísimo. Fíjese lo que dice la Biblia, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar la gracia de Dios, es impresionante. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es impresionante. Llega el enojo, se cocina por Satanás en nuestro corazón y porque nosotros le damos lugar al diablo y dejamos que pase mucho tiempo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, le damos vuelo platicándolo y aquí dice que la raíz de amargura contamina a otros, entonces empiezas a contaminar a tus familiares con tu rencor, con tu odio. ¿Y qué sucede, hermanos? Dice, dejas de alcanzar la gracia de Dios. Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué es que se deja de alcanzar la gracia de Dios cuando hay raíz de amargura? ¿Por qué se deja de alcanzar la gracia de Dios cuando hay odio? Es muy sencillo, hermano. El Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, dijo, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y terminó esa enseñanza el Señor diciendo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. ¿Sabes, hermano? Cuando una persona se llena de odio, de amargura, no puede perdonar. Y en ese momento pierde la gracia del perdón de Dios. Porque como requisito de Dios para ser perdonados es que tú y yo perdonemos a los que nos han ofendido. ¿Cómo es posible, dice el Señor, que yo te perdone a ti tanto y tú no le puedas perdonar a tu prójimo sus ofensas? Hoy el Señor entonces nos está enseñando que todos nosotros en algún momento podemos airarnos, enojarnos, pero lo que hagamos con el enojo es la diferencia. Si ese enojo dejamos que pase el tiempo sin ministrarlo, sin ir a la presencia de Dios, sino al contrario, dejamos que nuestros pensamientos darle lugar al diablo y dejamos que nuestros pensamientos empiece a crecer ese enojo hasta que se convierta en amargura, en odio. Eso lo que sucede es que no perdonamos y nos alejamos y perdemos y dejamos de alcanzar, lo dice así Hebreos, dejamos de alcanzar la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y eso es el homicidio
Decía la palabra en primera de Juan 3, que lo leímos, aquel que aborrece a su hermano es homicida y no hay nadie que tenga vida eterna permanente en él. ¿Sabes, hermano? Dejamos de alcanzar la gracia de Dios cuando somos homicidas en el corazón, cuando aborrecemos al hermano y somos homicidas y pecadores, nos alejamos también de la gracia, de la salvación de Dios. Nos alejamos de su perdón, nos alejamos de la salvación, de la gracia. Es tremendo, hermano, el pecado del homicidio en el corazón, del aborrecer al hermano, del aborrecer al prójimo, del odiar. Es un trabajo que dejamos que Satanás entre en nuestro corazón y haga esa obra de destrucción en nuestras vidas, y se llena todo del veneno, del odio y de la amargura, y nos volvemos, en lugar de personas que bendecimos y que damos aliento de vida, nos volvemos los que contaminamos y llenamos a los demás de amargura y de resentimiento. Cuidado, hermano, cuidado. Hoy la palabra de Dios nos está diciendo, el enojo se convierte en odio, el odio se convierte en falta de perdón, y aquel que no perdona pierde la gracia de Dios. El odio es entonces el pecado del homicidio, aborrecer al hermano. ¿Sabes, hermano? Hay ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos en la Biblia. Anótelos estos versículos. Génesis 4:4. El primer asesinato de todos lo cometió Caín cuando, lleno de envidia, asesinó a su hermano Abel. Y dice la Biblia, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El odio, la amargura, la envidia se deja cocinar en el corazón y se convierte en un asesinato. Hoy nos ha enseñado el Señor, cualquiera que aborrece a su hermano es asesino. Otro ejemplo lo tenemos ahí en Génesis con los hermanos de José. Anote este versículo también, Génesis 37:4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Hermano, hermana, el pecado no inicia cuando una persona le quita la vida a otra. El pecado inicia desde el odio, desde la envidia, desde la amargura. Y hoy nos está diciendo el Señor, tenemos que tener un corazón limpio para Él. Nos está diciendo el Señor, para que no te alejes de mí, para que no vuelvas a la esclavitud del pecado, para que mantengas la gracia, no seas un homicida, no seas aquel que aborrece a su hermano. Le voy a pedir a mi hermano del piano si me ayuda, por favor. Le voy a pedir a mi hermano de la alabanza, también al pastor, si está listo, por favor, para ayudarme a terminar este tiempo en oración. Pero sabes, hermano, existe también otro camino, y al igual que todas las mandamientos que hemos estado viendo, también existe una tremenda bendición para aquel quien cumple con el mandamiento del Señor. Y de la misma manera como el odio, el enojo se puede convertir en odio, y el odio en falta de perdón, y la falta de perdón en perder la gracia, también el enojo puede llevarnos no a odiar, sino a la presencia de Dios. Que en lugar de darle lugar al diablo, vayas a la casa de Dios, que vayas a la presencia de Dios. Aquella persona en un momento dado se puede sentir ofendida, defraudada, o que no cumplieron con las expectativas que él tenía. Y entonces esa persona no le da lugar al diablo y no deja que su enojo pase un día, no se pone el sol sobre su enojo, no le da lugar al diablo, sino que va
a la presencia de Dios. Y puede ir enojado, puede ir con sus puños apretados, pero va al lugar correcto, va a la fuente del amor ágape, del amor de Dios. Sabemos que el amor del mundo es un amor egoísta, pero el amor ágape de Dios es ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no hace nada indebido, es ese amor como el que leíamos, es necesario para hacer esos 5 mandamientos. El que ama ha cumplido la ley, el que ama al prójimo. Es un amor que no es egoísta, sino es un amor incondicional que viene de parte de Dios. Entonces, si tú en lugar de darle lugar al diablo con tu enojo, con ese mismo enojo, pero vas a la casa de Dios y en oración le dices: Señor, me siento triste, me siento ofendido, me siento defraudado, no cumplieron con las expectativas, me siento muy mal. Ahí el Señor ministra nuestros corazones. Ahí en ese lugar, en esa fuente del amor de Dios, del amor ágape, le podemos nosotros platicar a Dios nuestro enojo, la situación que tenemos. Y en la presencia de Dios hay amor. En la presencia de Dios hay paz. En la presencia de Dios hay restauración de las heridas. Si una persona inclusive está muy enojada, puede inclusive pasar al frente en la reunión o buscar una consejería y pedir oración de un pastor, de un hermano líder y decirle: ore por mí, tengo esta situación en el corazón, ayúdeme en oración. Buscar el lugar correcto, no darle lugar al diablo y no dejar que el enojo se transforme en odio y a su vez en falta de perdón y a su vez en perder la gracia, sino al contrario, totalmente al contrario. Ir a la presencia de Dios y poder llenarnos del amor de Dios, el amor ágape. Ese amor que, como nos enseñó el Señor Jesucristo, ese amor que puede amar a los enemigos, amar a los que le persiguen, ese amor incondicional, ese amor eterno, ese amor impresionante que solamente aquel que tiene comunión con Dios lo puede tener. El amor es un fruto del Espíritu, no es el sentimiento del mundo. Es un fruto del Espíritu, es aquella persona que deja el egoísmo y que puede amar a los demás, a pesar que los demás no cumplan con las expectativas. Y puede perdonar de la misma manera que Dios le amó a él o a ella, sin cumplir expectativas, sin cumplir requisitos. Y de la misma manera que Dios le perdonó, aunque él había ofendido a Dios o ella había ofendido a Dios. Entonces nos llenamos de ese amor de Dios impresionante. ¿Y qué sucede? Dios te confronta a ese enojo y Dios te lleva a perdonar. Y puedes, en el nombre de Jesús, ahí en su presencia, totalmente opuesto a lo que hace el diablo en un corazón, de llevar a odiar y a la falta de perdón. Dios te lleva a amar y a perdonar. A pesar de que te hayan perseguido, a pesar de que te hayan herido u ofendido, Dios te lleva a perdonar. Y aquella persona que perdona, hermano, a través del amor de Cristo, a través del amor de Dios, se libera. No pierde la gracia de Dios, no pierde su perdón de Dios, no pierde su salvación que recibió de Dios, no pierde su comunión con Dios. Aquella persona que a través del amor puede perdonar, no está con los puños apretados ya más o con el ceño fruncido, sino que se libera y puede volver el gozo a su vida y puede ese enojo apagarse por completo y poder continuar esa vida de alegría, de felicidad, de gozo. No permitas, hermano, que el enojo se convierta en odio y que a través de la falta de perdón pierdas la gracia de Dios, sino ve a la presencia del Padre. Y llénate del amor de Dios, ese amor ágape que puede perdonar aún a los enemigos, que puede perdonar aún a los que nos persiguen y que puede bendecir en el nombre de Jesús a los demás, que no se llena de la amargura, sino que se llena del amor de Dios, perdona y mantiene en sí mismo la gracia, el perdón, la vida eterna, la comunión, la unción para seguir siendo un siervo de Dios. Hermano, el odio te lleva a la carne, el amor te lleva al espíritu. Y la carne y el espíritu se contraponen. El que está en la carne tiene homicidios, tiene ira, tiene odios, tiene griterías. El que está en el amor de Cristo perdona, ama, tiene paz, tiene bondad.
tiene fe. Hermanos, hermanas, por eso esta conferencia se llama así: amor, perdón y gracia. Si en algún momento dado te enojas, ve al amor de Dios para que, inspirado en el amor que a ti te perdonó, puedas perdonar a los que te ofenden y puedas decirle: Señor, perdóname, así como yo he perdonado a los que me han ofendido. Y entonces mantendremos la gracia de Dios, la unción, la comunión, la vida eterna, en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir, hermano, hermana, que usted cierre sus ojos. Yo le voy a pedir, hermano, hermana, que guarde sus apuntes y podamos orar. Bendito Padre, te damos gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros y tus enseñanzas son impresionantes en nuestro corazón. Tú hablas con autoridad a nuestras vidas, Padre. Y hoy, Señor, en este día queremos pedirte, Señor, que tu presencia esté aquí, que tú traigas, Señor, tu ministración a nuestras vidas, porque quizá alguno de nosotros, Señor, pudo dejar que el enojo se transformara en odio a través de dejar el tiempo a darle lugar al diablo, de platicarlo con enojo y con odio a otras personas y avivar así, Señor, ese fuego destructivo del odio, Padre. Si es así, Padre, hoy queremos en el nombre de Jesús arrepentirnos delante de tu presencia. Y si alguno de ustedes, hermanos, sin ninguna pena, porque por esto en algún momento hemos pasado todos, si en algún momento has dejado que el enojo crezca en tu corazón y hoy te has dado cuenta que le estás dando ahí un lugar al diablo, pero tú quieres decirle: no, Señor, a partir de ahora, bendito Padre, voy a ir a tu presencia y voy a sanar mi corazón y voy a ser un hombre y una mujer de perdón y de gracia. Yo te invito a que te pongas en pie. Y ahí puestos en pie, oremos al Señor. Padre, quizá en algún momento, Señor, a través de la ofensa o a través, Señor, de que alguien no cumplió con sus compromisos, nos sentimos enojados, Señor, ofendidos. Y quizá eso, Padre, no es pecado. Tú dices: airaos, pero no pequéis. Pero el problema es: ¿qué hacemos, Señor, después de habernos enojado? Dejamos que pase el tiempo, le damos lugar al diablo, contaminamos a los demás con nuestro enojo. Entonces hacemos que el enojo se convierta en odio. Y es donde empieza el pecado, Señor, porque el que aborrece a su hermano es homicida. Y tú nos dijiste: no matarás. No matarás, Señor. Y aquel que aborrece a su hermano está siendo homicida. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, y te queremos pedir, Señor, que quites toda raíz de amargura, toda aquella falta de perdón, todo aquel odio que es pecado, Señor, y que nos está separando de tu bendita gracia. Hoy entendemos, Señor, que un requisito para ser perdonado es perdonar. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos permitido que el enojo, Satanás lo convirtiera en odio. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, vamos ahí a nuestro corazón y sacamos toda raíz de amargura. Y decidimos en el nombre de Jesucristo perdonar, Señor. Llenos de tu amor, Padre, llénanos de tu amor. En lugar, Señor, de ensimismarnos en los pensamientos del odio, hoy venimos a tu presencia, que es la fuente del amor, Señor. Porque a través del amor podemos perdonar y a través del perdón, Señor, mantenemos esa bendita gracia en nuestras vidas. Hoy, Padre bendito, en el nombre de Jesús, llena nuestros corazones de tu bendito amor, para que podamos quitar, Señor, ese pecado de homicidio, de odio, de aborrecimiento al prójimo. Y por el contrario, Señor, podamos cumplir la ley, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, Señor. Quita de nosotros, Señor, el odio y la amargura, y pon el amor y el perdón y la gracia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo le invito a que en sus propias palabras continúe orando, incluso con sus manos levantadas, dígale: Señor, pon tu amor en mí, pon, Señor, esa gracia, pon ese amor para que yo pueda perdonar, Señor, aún a los que me persiguen, aún a los enemigos, como tú lo enseñaste, Señor Jesús. Te pido...